Familia, quiero darles la bienvenida. Qué bueno que podemos estar una vez más aquí juntos, adorando al Señor, juntos realmente, a pesar de que no estamos en el mismo lugar físicamente. Debido a nuestra comunión con el Señor, tenemos comunión uno con el otro de una manera real. Tenemos comunión no solamente entre las familias de Cristo, sino también con la iglesia que se reúne en esta ocasión para celebrar a nuestro Señor, en particular para celebrar este domingo de resurrección, el último día de la Semana Santa. Espero que la haya pasado bien. Espero que nos haya podido acompañar en las diferentes opciones que tuvimos para celebrar la Semana Mayor. Si en la resurrección de nuestro Señor, lo que celebramos y todos los domingos, de hecho, celebramos la resurrección del Señor. Si en la resurrección del Señor tenemos la última prueba, la prueba más importante de que el mensaje de la Biblia es cierto, de que el mensaje del Evangelio, de las buenas noticias es cierto, si en la resurrección, en la victoria de nuestro Señor sobre la tumba, si en eso tenemos la prueba más grande. En la encarnación, hermanos, lo que tenemos es la evidencia más grande de lo que Él está anunciando, de lo que Él está declarando, de por qué es que hizo el Señor lo que hizo. En su encarnación, hermanos, vemos el inicio de su ministerio aquí en la tierra. Todos los elementos de ese ministerio son importantes, cada uno de ellos. No hay uno que podamos decir, bueno, esta parte no la necesitamos. El nacimiento virginal a lo mejor no es importante. Que nuestro Señor Jesucristo sea Dios, bueno, mientras Él sea un buen maestro, todo va a estar bien. No, todo el mensaje depende de la veracidad de cada uno de estos elementos. Nosotros nos estamos enfocando en esta ocasión en la encarnación, el inicio del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, y estamos viendo cuáles son las implicaciones. ¿Qué es lo que nos dice este mensaje del Señor? ¿Qué mensaje nos da el hecho de que Dios mismo se hizo hombre y caminó entre nosotros, hermanos? Vamos a considerar en esta mañana Lucas capítulo 2. Le ruego que por favor abra sus Biblia en el formato que sea más conveniente para usted. Lucas capítulo 2. Todo el capítulo lo vamos a considerar para el sermón, pero la lectura bíblica es solamente los versículos 18 al 20. Puede verlo aquí en la pantalla, está en español. Si me lo permite, lo voy a leer en inglés. Esta es la versión estándar en inglés de la palabra del Señor. And all who heard it wondered at what the shepherds told them. But Mary treasured up all these things, pondering them in her heart. And the shepherds returned, glorifying and praising God for all they had heard and seen, as it had been told to them. La palabra de nuestro Señor. Amados, en esta ocasión vamos a darnos cuenta que existen algunas similitudes entre el capítulo 2 y el capítulo 1 de Lucas, pero en particular en este capítulo, el punto principal, hermanos, es que cuando el Señor, en la encarnación del Señor, cuando el Señor decide venir, tomar nuestra naturaleza sin el pecado, cuando el Señor se encarna, la segunda persona de la Santísima Trinidad se vuelve hombre, 100% hombre, mientras se mantenía siendo 100% Dios. Lo que vemos allí, hermanos, vemos dos cosas. Vemos que en la encarnación el Señor revela o expone estas dos cosas. Por un lado, nuestra profunda necesidad. Tenemos una necesidad profunda que solamente Él puede satisfacer. Nuestro problema del pecado es tan grande que requiere que Dios mismo intervenga de manera personal, no que envíe a alguien más, sino que Él mismo intervenga. Y también nos revela, hermanos, la profundidad de su gracia para nosotros. Nuestra necesidad, su gracia. Su encarnación nos muestra, hermanos, el agujero tan profundo en el que nos hemos metido debido a nuestro pecado, este estado de pecado y de miseria, como dice la Confesión de Fe de Westminster,
y nos muestra cómo es que por su gracia el Señor va hasta allá, hasta donde estamos, y allí nos restaura. Ahí trae salvación el Señor. De eso es de lo que vamos a hablar, de esto de lo que el texto nos va a hablar, hermanos. El Lucas 2 nos va a recordar, este sermón nos va a recordar que todos tenemos esta necesidad. No importa lo que usted tenga, lo que usted haga, al grupo étnico al que pertenezca, nada de eso importa. Todos tenemos esta misma necesidad. Cuando vemos el corazón humano así de cerca, nos damos cuenta de lo semejante que somos. Somos muy, muy semejantes unos a los otros, porque tenemos la misma necesidad. Hermanos, todos tenemos la necesidad de ser amados. Todos tenemos la necesidad de significado, de tener una dirección, de saber qué hacer con nuestras vidas. Y nuestro Señor no solamente nos habla de manera única para resolver estas necesidades, el Señor es la única respuesta, la única solución a estas necesidades tan profundas que tenemos. Cristiano, amigo, te recuerdo, el Señor puede hacer esto. El Señor puede afirmarnos de cuánto nos ama, hacernos sentir, sabernos amados por Él. El Señor puede darnos dirección, significado en esta vida. Así que iniciemos entonces, pidámosle ahora al Señor que nos bendiga. Esta, hermanos, es la oración de iluminación, en donde le pedimos ayuda a Dios el Espíritu Santo, para que nos conceda no solamente escucharlo, que nos ayude a creer su mensaje y que nos ayude a actuar en nuestra vida cotidiana de acuerdo a esa verdad. Oremos juntos entonces. Nuestro Dios, te damos las gracias porque eres bueno, porque provees, porque nos guardas. Ahora te suplicamos, Señor, ayúdanos a adorarte. Danos tu iluminación, Señor. Abre nuestro entendimiento. Danos sabiduría. Pero también te rogamos, Señor, que nos transformes, que nos ayudes, Señor, a aplicar estas verdades que vamos a escuchar hoy, esta verdad que vamos a escuchar hoy. Remueve las distracciones, Señor. Concede ahora a tu pueblo adorarte bien. En el nombre de Jesucristo, quien ciertamente ha resucitado, te lo pedimos y te lo imploramos. Amén. Muy bien, hermanos, entonces Lucas capítulo 2, por favor, como se los he comentado, vamos a considerar todo el pasaje, todo el texto es el pasaje para nuestro sermón, y al leerlo vamos a darnos cuenta que sigue siendo un capítulo algo extenso, en comparación también con el capítulo 1. El capítulo 1 fue algo extenso también. Y en esta ocasión, la otra similitud que vemos es de que Lucas, el doctor, está registrando la manera en que la gente responde al anuncio de que Jehová viene. Dios mismo ha descendido o está descendiendo. Aquí viene el Señor, va a tomar nuestra forma, va a tomar nuestra naturaleza, se va a hacer carne como nosotros, sin el componente del pecado, y aquí viene el Señor. Y Lucas registra la manera en que la gente está respondiendo. En particular, el enfoque del doctor es en las emociones, cómo la gente responde, qué emociones está presentando, pero también en las acciones, qué es lo que la gente hace como resultado de algunas de estas emociones. Hace la conexión entre las emociones y las acciones. Y esto es lo que está enfatizando o está enfocándose el doctor. Y posiblemente nos sorprenda, ¿cierto? Wow, emociones. Pensé que ustedes, los presbiterianos, no se enfocaban mucho en esto. Pensé que a lo mejor estaban de acuerdo en que las emociones no es algo
no son cosas buenas, tal vez es mejor la razón. Bueno, hermanos, debe sorprendernos, no, tal vez no debería de sorprendernos que el Señor hable de las emociones, porque en la encarnación del Señor vemos esta exposición, esta revelación. La encarnación del Señor es como una palanca que abre el corazón humano y nos deja ver lo que hay ahí adentro. Es como este filtro que nos permite ver claramente la vida cuando entendemos las implicaciones de la encarnación. Y en la encarnación del Señor, cuando se anuncia a los pastores y María, José, las demás personas son testigos de la encarnación, después cuando se presenta el niño Jesús en el templo y después, años después, regresa a tener una conversación con los maestros de la ley, vemos las emociones tan fuertes que estas interacciones con el Verbo encarnado generan en las personas. Y no debe de sorprendernos, hermanos. No debemos de pensar que no son necesarias las encarnaciones, las emociones. De hecho, la encarnación de nuestro Señor produce esta respuesta emocional tan profunda porque la encarnación nos habla directamente al corazón. El hecho de que Dios mismo venga habla directamente al corazón humano y habla de nuestros anhelos. Los anhelos que usted y yo tenemos en común. Posiblemente en la superficie nos veamos diferentes, ¿cierto? Todos nos vemos diferentes, actuamos diferentes, hablamos de manera diferente. Pero, hermanos, todos tenemos estos mismos anhelos. Hasta cierto punto, todos experimentamos estas emociones profundas también. Las emociones en sí mismas, hermanos, podemos debatir si son buenas o son malas. Lo que sí, hermanos, nos dicen las Escrituras, las emociones no son una muy buena guía en sí mismas, pero son una buena revelación de lo que está dentro del corazón humano. Y todos las tenemos, todos compartimos estas emociones, todos compartimos estos anhelos profundos. Son muy semejantes. Si pudiéramos ver lo que está dentro de cada uno de nosotros, si pudiéramos remover nuestra cultura, nuestro grupo étnico, nuestra experiencia, todo esto, y viéramos solamente el corazón, sería difícil distinguir uno del otro. Porque tenemos este mismo anhelo, nos compartimos estos mismos deseos profundos. Nos hablan la encarnación, hermanos, de estos deseos que todos tenemos. En particular, la encarnación nos habla de dos anhelos que cada uno de nosotros lleva dentro de sí mismo. A pesar, hermanos, de lo que nuestro orgullo y nuestro pecado quieran hacernos creer, que somos diferentes, que deseamos cosas diferentes. La verdad es de que todo corazón humano tiene al menos estos dos anhelos. Estos son anhelos fundamentales. Queremos, hermanos, contemplar la gloria del Señor. Usted y yo, sin importar cuál sea su opinión o qué es lo que creamos de qué tan sensibles somos, todos deseamos contemplar la belleza. Estamos inclinados a buscar lo que es bello para nosotros. Eso, hermanos, no es sino un eco de nuestro deseo profundo, de nuestro deseo real de contemplar la gloria de Dios. De ver al Señor cara a cara. Eso es lo que deseamos. Cuando los ángeles vienen y les comentan a los, o les anuncian a los pastores, esto es lo que va a pasar, y los pastores ven esta gloria del Señor, ellos responden con estas emociones profundas, en este caso, primero con temor y después con gozo, porque quieren verla, vieron la gloria del Señor, es el deseo profundo que tenemos.
Los maestros de la ley también se admiran, nos dice aquí una respuesta emocional profunda, admiran, están sorprendidos de que el Señor tenga tal sabiduría, no deberían de estarlo, ¿cierto? Es el verbo encarnado, es Dios mismo quien está ahí entre ellos, pero es porque el deseo de ellos es ver esta gloria y la han buscado esta gloria en los estudios. Y después tenemos a las otras personas, las que estaban con María y José cuando el Señor nació. También se maravillaron de todo esto. Nos dice el texto, hermanos, que Simeón respondió con gratitud: gracias, Señor, porque me has permitido ver la salvación de Israel. Y después Ana, la profetisa, también respondió alabando al Señor. Todo esto, hermanos, todas estas respuestas profundas, todas estas emociones profundas, hermanos, son un reflejo de nuestra necesidad, primero, de contemplar la gloria del Señor, segundo, de saber que el Señor nos ama. Todos como niños pequeños queremos saber que nuestros padres nos aman. Sin importar mucho nuestra relación. A veces nuestra relación con nuestros padres no es la mejor, ¿cierto? Eso es cierto. Pero a pesar de eso, tenemos ese anhelo, ese deseo de saber que somos amados por nuestros padres. Una vez más, ese no es más que un reflejo pequeño, un eco pequeño de nuestro verdadero deseo de saber que Dios, Jehová de los ejércitos, el Dios trino del universo, me ama, tiene compasión de mí, viene y me abraza y me sostiene. De eso, hermanos, a esos anhelos es a los que les habla directamente la encarnación. Tenemos este deseo profundo de contemplar su gloria y saber que nos ama el Señor. El problema es que nuestro pecado insiste, nuestra idolatría, orgullo insisten en decirnos, no, realmente tú no necesitas esto. O mira, hay algo más, hay otras opciones, nos dice nuestro pecado, nuestro orgullo. ¿Para qué meterte en estos detalles de religión y todo? No lo necesitas. Puedes encontrar belleza y puedes encontrar amor en otros lugares. Por eso hacemos lo que hacemos. Seguimos persiguiendo posibles soluciones a este anhelo. Y por eso hacemos todas las cosas que hacemos, hermanos. Las cosas que pueden considerarse socialmente buenas y las cosas que sabemos no solamente son socialmente malas, sino son una afrenta al Señor. Por eso hacemos esto. Y nuestro pecado está contento en mantenernos ocupados mientras no regresemos al Señor para contemplar su belleza y saber de su amor. Eso es lo que está sucediendo. Lucas no solamente nos dice cómo la gente respondió, no solamente en cuanto a las emociones. Lo que también vemos, hermanos, son las acciones que se tomaron. Vemos, por ejemplo, una vez más, los ángeles dijeron: vayamos y veamos a Belén qué está sucediendo. Las personas que cuando al Señor fue presentado en el templo, Simeón, ¿qué fue lo que hizo? Lo tomó y dio gracias, lo presentó al Señor y dijo: Señor, gracias porque me has permitido ver tu salvación para nosotros. Expresa gratitud, expresa adoración. Ana, nos dice el texto, que también da gracias al Señor. Y los maestros de la ley están sorprendidos, están admirados de lo que está sucediendo, como este joven Jesús, este niño, han pasado varios años, puede responder las preguntas y hacer comentarios tan profundos. Y entonces vemos, hermanos, que no solamente la respuesta que está aquí presentándonos Lucas, la respuesta a la encarnación, no solamente es emocional, sino también es con acción. La gente está respondiendo. Todos, hermanos, todas las personas que fueron testigos o que se les anunció de la encarnación, todos respondieron con una acción. No se quedaron estáticos, no dijeron, good to know, y siguieron haciendo lo que tenían que hacer. Qué bueno que me avisas para tu información, ¿cierto? FYI.
No, hermanos, respondieron con una acción. Fueron movidos a la acción. Aquí también nuestro pecado va a empezar a movernos en la otra dirección. Nuestro pecado nos va a decir, no tienes por qué ocuparte de esta manera. Hay otras cosas más productivas que puedes hacer. Mira, puedes ser un buen cristiano y no ir a la iglesia. No ir a la iglesia. Ja, la iglesia está en todas partes, ¿cierto? Nosotros somos la iglesia. Puedes ser un buen cristiano y no ir al servicio de adoración. Puedes adorar. Dios está en todas partes. ¿Por qué no adorarlo en todas partes? ¿Qué hay de especial en ese edificio con ese grupo de gente? Y hay una respuesta a esa pregunta. Pero mira, ves 2 veces, ok, 3 veces, ok. Ves y una vez al mes, dedícalo a lo que tú quieras, a algo más productivo, tu familia, tu trabajo. Hey, descansa. ¿Por qué tendrías que estar tan ocupado? Ya lo crees, no tienes que demostrarlo. Es lo que nos dice nuestro pecado, es lo que nos dice nuestro orgullo, idolatría, es lo que nos dice la cultura, hermanos. Pero vemos en el texto que no es así. Que aquellas personas que vieron o se les anunció sobre la encarnación, hermanos, respondieron de manera emocional porque habla de manera profundamente personal y emocional a cada uno de nosotros y respondieron de cierta manera. Hermanos, cuando el corazón humano se le permite contemplar quién es el Señor y lo que Él ha hecho, cuando el corazón humano se le permite entender que es por la gracia de nuestro Señor, solamente por su gracia, que Él se hizo como nosotros, sin el pecado, que Él vivió una vida perfecta para ser nuestro reemplazo perfecto y morir en la cruz, que es lo que celebramos hace unos días. Y después, al tercer día, resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo y está ahorita ya orando por nosotros cuando se nos permite entender que todo esto, la única razón es la gracia del Señor, que ni usted ni yo tenemos nada con qué contribuir. No tenemos nada que pudiéramos nosotros ofrecer a cambio de todo esto. El corazón humano, cuando entiende esto, cuando se le permite entender esto, el corazón humano es transformado, el corazón humano sabe, es afirmado. Sabe, estoy viendo la belleza, estoy viendo su gloria, sé que estoy amado por Él y responde con acción, con alabanzas, con gratitud o con contarle a otros lo que el Señor ha hecho por nosotros. El compartir la belleza del Señor, hermanos, es a lo que el Señor nos mueve, aún aquí y ahora. Aún aquí y ahora, hermanos, el Señor nos mueve a que le contemos a otros lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y no hay satisfacción más grande, hermanos, que el ser partícipes de la obra de redención de nuestro Señor. No estoy diciendo que el trabajo no cuenta, lo que sea que hacemos. Y hacemos muchas cosas aquí en Cristo, ¿cierto? Y las hacemos muy bien. Hacemos negocios y trabajamos en la educación, en el sector médico, en muchas cosas hacemos negocios. Y son importantes. Pero nunca, hermanos, esos trabajos nos van a dar la satisfacción que viene de compartir con otros la belleza del Señor, responder a la encarnación, responder a la gracia que el Señor nos ha dado de esta manera, diciéndoles a otros, esto es lo que Jehová ha hecho por mí. En muchas ocasiones podemos utilizar nuestro trabajo para compartir con otros la belleza del Señor. Podemos verificar, así como lo hicieron los pastores, ¿cierto? Que dijeron, vamos, veamos que esto sea cierto. Podemos venir y ver que esto es cierto. Podemos verificarlo y de eso hablamos el domingo pasado. La obra del Señor es evidente y es sensible a nosotros. Podemos verlo y obviamente podemos adorar. Podemos darle gracias al Señor, podemos adorarlo con su gente. Podemos adorarlo con su gente. Estoy viendo las sillas, recordando cada uno de ustedes. Y espero que
pronto podamos estar juntos. Pero ahí en donde estamos, hermanos, seguimos siendo la iglesia. Y podemos adorar al Señor. Podemos realmente adorarle. Por lo que Él ha hecho por nosotros. Porque Él nos ha dado su gracia. Porque Él nos ha demostrado que nos ama. Porque Él nos da dirección, nos da sentido. Por eso podemos hacerlo. Porque Dios es muy, muy bueno con nosotros. Una de estas respuestas, hermanos, que es en particular importante para nosotros, debe de serlo, es la respuesta de María. No necesariamente porque es María, ¿cierto? Y podemos hablar del papel tan particular de María, podemos hablar de ello. Pero Lucas nos dice 2 veces cómo es que María respondió. Y tanto en español como en inglés, el texto fue traducido utilizando la palabra atesorar. En el versículo 19 se nos dice que todo el mundo estaba sorprendido, ¿cierto? Por lo que los ángeles, otra vez, lo que los pastores estaban diciendo o habían dicho. Y el texto dice, pero María atesoraba todas estas cosas, considerándolas en su corazón. Y después, en el versículo 51, después de que María y José regresaron a buscar a Jesús porque se les había perdido, lo encontraron en el templo hablando con los maestros de la ley. Estos maestros estaban sorprendidos de todo esto. Y dice el texto en el versículo 51, un día que iban de regreso a su casa, y su madre, María, y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Nosotros, hermanos, debemos de considerar la manera en que María respondió. Lucas lo dice 2 veces. Esta palabra atesorar también lo utilizó en el capítulo número 1, Lucas. Y en este caso, en el versículo 19 y versículo 51, no es exactamente la misma palabra. Son 2 palabras un poco diferentes, tienen la misma terminación, pero no el mismo principio. Y son sinónimos. Pero el punto es, hermanos, que claramente hay un énfasis. Lucas nos está diciendo que María está tomando cierta actitud, está tomando cierta acción. Responde con emociones, sí, pero está tomando cierta acción. Y entonces lo que nosotros debemos de considerar es qué es lo que está haciendo María. El texto nos dice que atesora todas estas cosas. Estas palabras, hermanos, tienen al menos la connotación, la definición de estas palabras, tienen al menos tres componentes. María dice que María considera que lo que está sucediendo es algo de valor. Lo que está pasando, todo esto que está sucediendo, la encarnación de Dios mismo, debido a su gracia, para nuestro beneficio, para la gloria de su nombre. Esto vale la pena, tiene un valor, vale la pena guardarlo, que ese es el segundo elemento de estas palabras, de la definición. Que no solamente se considera algo valioso, debe de defenderse para no perderse. Algo hay que hacer para guardarlo, atesorarlo, protegerlo para que no se pierda. En este caso, para que no se olvide. Es algo de valor, algo digno de ser protegido y algo a lo que uno regresa con frecuencia para contemplarlo. Por eso dice que lo considera en su corazón, lo guarda en su corazón y lo considera en su mente. Porque María está considerando, es algo de valor, es algo que hay que proteger y es algo a lo que yo puedo regresar en tiempos de necesidad y en tiempos de gozo también. ¿Por qué no? Y cada vez que leo este pasaje, hermanos, no puedo evitarlo. Siempre regreso a la misma memoria de mi infancia. Recuerdo cuando yo era niño en México, por alguna razón, interesantemente no recuerdo la razón, por alguna razón yo tenía una jarra de vidrio llena de dinero. La mayoría eran monedas, ¿ok? Tal vez monedas de pocos centavos, pero tenía muchas. Y en esa jarra también tenía yo billetes, es lo que yo recuerdo. Y recuerdo, hermanos, que lo tenía guardado en un cajón donde tenía mi ropa y varias veces al día iba, abría el cajón, sacaba la jarra, la abría, ponía todo el dinero en la mesa, lo contaba
¿ok? En la misma cantidad de dinero y la guardaba. Yo creo que inconscientemente lo que yo deseaba o esperaba es de que el dinero se multiplicara y a lo mejor iba a haber más dinero la próxima vez que lo contara. Y estuve haciendo esto de manera repetida hasta que mi señora madre me dijo que iba a suceder exactamente lo contrario. Me dijo, mientras más lo cuentes, menos te va a durar. Guárdalo, ponlo por ahí, olvídate de él. Eso no es lo que María está haciendo, es lo que no debemos de hacer. Debemos nosotros de atesorar al Señor. No solamente de conocer al Señor, debemos de atesorarlo. Debemos de considerar que conocer al Señor, conocer toda su obra, conocer su persona y su obra, hermanos, es algo de valor. Debemos de considerar que es algo digno de proteger, que no se nos vaya a olvidar, que no vayamos a dejar de creerlo, que no vaya a guiar, a dejar de guiarnos. Y es algo a lo que tenemos que regresar con frecuencia. En tiempos difíciles, pero también en tiempos de prosperidad. Regresemos a esta realidad, que es la gracia del Señor quien nos sostiene. Es la gracia del Señor la que nos sostiene en tiempos buenos y en tiempos malos. Es solamente Él quien puede salvarnos. Y Él nos ha dado esta salvación, no por algo que nosotros tengamos, sino porque Él es muy bueno. Atesoremos al Señor. Atesoremos su persona y su obra. Contemplemos todo su ministerio. Veamos a la encarnación y veamos cómo nos habla de una manera profunda, directamente a nuestro corazón. Revela nuestra necesidad de amor y de guía, pero también demuestra esa gracia del Señor hacia nosotros. Todo esto, hermanos, debemos de atesorarlo. Nuestro pecado va a insistir en que hay otras cosas de más valor. Nos va a decir que aquello que satisface por completo, que solamente es Dios, nosotros podemos intercambiarlo por algo que sea bueno. No algo malo, te va a decir el pecado. No, algo bueno, pero no Dios, no Jehová. Puedes tener algo más o menos. Es lo que nuestro pecado nos dice. Nuestro pecado nos dice que podemos intercambiar aquello que es eterno y glorioso por lo que es temporal y de este mundo. El problema, hermanos, es de que todo mundo sabemos. Escuchamos esos ecos de la gloria pasada del jardín del Edén. De alguna manera sabemos que la gloria está por venir. La Biblia nos dice que nuestro Dios ha puesto en nuestros corazones la eternidad. Por un lado sabemos esto, deseamos lo eterno, deseamos la gloria del Señor, deseamos verlo, deseamos saber su amor eterno, profundo, real. Por otro lado, nuestro pecado nos está insistiendo, hay otras opciones y le hacemos caso a nuestro pecado. La diferencia, hermanos, es nuestra frustración. Por eso tenemos la frustración que tenemos. Porque le hacemos caso a nuestro pecado de que lo temporal puede satisfacernos. Hacemos caso a nuestro pecado de que no necesitamos responder de esta manera tan radical a lo que el Señor ha hecho por nosotros. Entonces, hermanos, lo que tenemos que hacer, necesitamos arrepentirnos. Incluso aquí y ahora, la belleza del Señor hace que Él sea digno de ser atesorado. A pesar de todo lo que está sucediendo, hermanos. La belleza del Señor lo hace a Él digno de ser atesorado por nosotros. Y es algo que nosotros necesitamos hacer. Pero nuestro pecado insiste en guiarnos de otra manera. Entonces tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos de que aceptamos esta pobre visión que el pecado nos da. Tenemos que arrepentirnos de satisfacer nuestra vida o intentar satisfacernos, hermanos, con lo temporal, con lo que esta vida nos ofrece. Celebremos que aún aquí y ahora el Señor es digno de ser atesorado. Él nos da la evidencia de que podemos y debemos de responder de esta manera.
de una manera parecida a lo que hizo María. Así que, hermanos, oremos al Señor, porque su ayuda la necesitamos. Solos no podemos hacerlo. Solos no podemos hacerlo. El Señor es digno de ser atesorado, pero insistimos en no hacerlo. Necesitamos su ayuda. Hermanos, es lo que llamamos la oración de consagración. Por un momento, oremos al Señor. Señor, te rogamos que nos ayudes a arrepentirnos. Ayúdanos a arrepentirnos de que hemos creído las mentiras de nuestro pecado. Hemos aceptado esta visión, Señor, corta, pobre de esta vida. Ayúdanos a celebrar, Señor, que podemos atesorarte. No por nosotros mismos. Tú, Señor, nos das la convicción, nos das el deseo, nos das la habilidad para guardarte en nuestros corazones. Ayúdanos a darnos cuenta, Señor, de que tu obra, tu persona, tienen valor para nosotros. Es algo digno, Señor, de protegerse, de que no nos olvidemos, que hagamos lo necesario, Señor, para no olvidarnos. Y es una verdad a la que podemos acudir, a la que debemos de acudir con frecuencia. Ayúdanos, nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, ahora reciban la bendición de nuestro Señor. Y ahora, mis amados hermanos, que el Dios de toda la paz os bendiga y os guarde. Y que Dios el Espíritu Santo os muestre cómo es que nuestro Dios es digno de ser atesorado. Que el Señor nos dé aquí y ahora una prueba de la satisfacción profunda que viene como resultado de su obra. Que así sea. Amén. Hermanos, espero que puedan acompañarnos a tomar el sacramento de la Santa Comunión. Va a ser igual este domingo, en esta ocasión, como siempre, a las 11:45, perdón. Espero que haya participado también durante la Semana Santa, el jueves. Pero en esta ocasión, domingo en la mañana, 11:45, por favor, acompáñenos si lo puede hacer. Vengamos a la mesa del Señor. A la mesa del Señor, en donde podemos saber que el Señor nos ama. Podemos recibir dirección a dónde ir, cómo hacer de esta vida algo satisfactorio para nosotros, compartir su belleza. Vengamos a la mesa del Señor para recibir de Él la gracia que nos va a permitir arrepentirnos, nos va a permitir celebrar. Hasta entonces, que Dios los bendiga. Gracias.